o en Facebook. Entonces, como les comentábamos, el día de hoy tenemos este seminario que está titulado como Estudio de Viromas en Sistemas Agrícolas aplicando herramientas epidemiológicas y análisis de redes, que está a cargo del candidato doctor Ricardo Alcalá Briceño. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo. Ya sabemos que generalmente estamos ocupados en muchas cosas y gracias por aceptar la invitación y darnos este seminario de un tema pues que es muy importante, enfocado a los viromas y a los sistemas agrícolas. Y pues No, un antes de placer. comenzar, sí, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, antes de comenzar, les voy a decir una breve reseña de Ricardo. Y pues Ricardo actualmente está por terminar su doctorado en la Universidad de Florida en el Departamento de Patología de Plantas. Él realizó una maestría en ciencias en biotecnología de plantas en el programa de biotecnología de plantas que se imparte en el Simvestab Irapuato bajo la dirección de la doctora Laura Silva. La doctora Silvia Rosales, y es biólogo por la Universidad de Guadalajara. También ha impartido diferentes talleres nacionales y congresos internacionales, o sea, donde nos hemos encontrado algunas ocasiones en congresos y talleres internacionales. Ha sido instructor de Cabana Bioinformatics, y también pues en congresos nacionales como el Congreso Nacional de Biología, ¿no? Cuenta con diferentes publicaciones en revistas internacionales indexadas, o sea, y con capítulos de libro, y pues ha tenido reconocimientos como estudiante internacional sobresaliente y pues como el reclutamiento de estudiantes excepcionales, ¿no? Y pues bueno, le damos la bienvenida a Ricardo. Pues muchas gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación, y pues te cedo la palabra para que pues nos platiques acerca de ese tema que es bien interesante. Muchas gracias. Bueno, pues ahorita les voy a hablar un poco de los viromas, pero antes de entrar en materia, pues me gustaría hacer una pequeña reseña sobre qué es un virus. Y pues son organismos simples que necesitan de un hospedero para multiplicarse. Pues me parece que muchos de nosotros estamos familiarizados con los coronavirus, que son virus que infectan a animales, incluidos los humanos. Hay virus de plantas, como los ecovirus, y dentro de los virus de plantas hay una gran diversidad. También hay virus que atacan a hongos, hay virus que atacan a bacterias, que le llaman bacteriófagos, y pues en general hay virus que atacan a todos los organismos, ¿no? Básicamente los virus se conforman de ácidos nucleicos. Puede ser RNA de cadena sencilla o cadena sencilla negativa o cadena doble, o podemos tener virus de DNA de cadena sencilla o de cadena doble. Muchos de ellos tienen estructuras psicosaédricas, como estos virus que vemos aquí, que se llaman geminivirus. Otros son genomas de filamentosos largos, en este caso son potivirus y son de RNA. En ambos casos, estos dos virus son virus que se encuentran desnudos o no tienen envoltura de una membrana lipídica. Y por otro lado tenemos en virus que infectan plantas, un grupo que son de virus de RNA igual, que tienen ya sea su nucleoproteína y están envueltos. La mayoría de los virus de plantas se encuentran desnudos y la mayoría de los virus de animales se encuentran con envoltura por la membrana plasmática que tienen los animales. Pero este caso en particular no, porque proviene como que brincó de insectos a plantas, ¿no? Pero esa es su historia. Tenemos muchísimos tipos de virus que infectan, como les había comentado, pues amibas, hongos, animales, lo que se imaginen, y hay una diversidad grande de tipos de genomas
que son genomas sencillos, de doble cadena, etcétera, o los que son los reverse, como el virus del SIDA o los pararetrovirus. Y pues, ¿dónde se encuentran normalmente los virus? Cuando pensamos en virus, usualmente pensamos en la célula. Estos pueden, los virus de DNA se encuentran dentro del núcleo, en su mayoría de los casos. Los virus de RNA se encuentran en el citoplasma. Y pues ya sabemos que tienen muchos mecanismos metabólicos, así pues a la hora de replicarse, a la hora de traducirse, están moviéndose en diferentes lugares de la célula, ya sea en complejos de replicación, etcétera. Y podemos también tener movimiento y a su vez hay defensa de plantas o puede ser también defensas en parte de animales, ¿no? Pero tenemos otra parte de los virus, que es un poquito ya los virus en la naturaleza, que normalmente se pueden transmitir de manera mecánica, ya sea por vectores, como los áfidos o la mosca blanca, o a través de la semilla, ¿no? Que sería como descendencia vertical. Muchas veces los virus se encuentran en la naturaleza, en las áreas silvestres, y brincan a los cultivos. En este caso, aquí puse una representación de los diferentes plantas. Bueno, de una planta como si fuera un monocultivo, y cómo se ve una transición ecológica entre el bosque, la zona de transición, los ecotonos, y lo que viene siendo ya el monocultivo. Y en general afectan al mundo en general, ¿no? Muchas veces la forma en que se identifican los virus en plantas es por sus síntomas. Normalmente causan amarillamiento o mosaicos en las hojas, o a veces como corrugado, como en este tipo de virus en tomate. Esto sería como calabaza, y esto es frijol, me parece. Se pueden visualizar los virus, ya sea a nivel de proteínas, por microscopio electrónico. Podemos visualizar sus ácidos nucleicos, en este caso es un RNA. Pero muchas veces la detección se da por medio de herramientas moleculares, ¿no? Ya sean ELISA o PCR, o por metodologías de secuenciación, como lo que es la secuenciación por Sanger o la secuenciación masiva, ¿no? Y pues de manera clásica se ha trabajado con los síntomas, ¿no? Se agarra una planta infectada y se inocula una planta que está sana, y esperamos a que se ponga enferma, ¿no? Entonces es una manera de identificarlos, pero eso toma más tiempo, ¿no? Entonces ahorita normalmente lo que se utiliza mucho para detectar virus es por medio de la PCR o ELISAs, y un poco se ha ido transicionando a secuenciación masiva. ¿Cuál es el problema de los virus, no? Ahorita todos estamos preocupados por el coronavirus porque mata a las personas, o les puede causar otro tipo de problemas. Pero en la agricultura, los virus se encuentran afectando alrededor del 5% de total de todos los cultivos, ¿no? Y cuando tomamos en cuenta de que ese 5% es así como que lo que puede llegar a pasar cuando hay enfermedad, cuando hay este tipo de enfermedad dentro de todos los tipos de patógenos que hay afectando la agricultura, pues se puede afectar el crecimiento, la reducción del vigor de la planta, la calidad, ya sea por anaquel, la apariencia, sabor, etcétera. Y una de las partes importantes es el manejo de los cultivos, ¿no? Cómo evitar que estas enfermedades se transmitan, ¿no? Y básicamente el manejo de cultivos sería como la estrategia que dicen: quédate en casa, lávate las manos, el estornudo de etiqueta para el coronavirus, ¿no? En este caso, en los campos agrícolas, muchas veces lo que se hace, se quitan malezas que pueden estar funcionando como reservorios de los hospederos, o se aplican insecticidas, etcétera, ¿no? Y pues muchos de ustedes piensan, bueno, ¿y cuál es el problema con los patógenos de plantas? Bueno, igual en México tenemos una serie de enfermedades que les voy a hablar un poquito más adelante, pero hay regiones, por ejemplo, en el este de África, hay una enfermedad que se llama la necrosis letal del maíz. Esta necrosis letal del maíz
puede afectar hasta el 90% de los cultivos. Básicamente, la planta de maíz no se desarrolla y no produce granos, o si produce, pues son muy pocos. El principal problema es de que hay partes de las poblaciones del este de África que se alimentan exclusivamente de maíz. Alrededor del 90% de su ingesta calórica proviene del maíz, y si no hay maíz, también no comen, ¿no? Entonces, hay pérdidas de hasta 90% de los cultivos, y esto ha causado pues un problema epidémico respecto de esta enfermedad en el maíz, porque causa hambrunas, ¿no?, generalizadas en estas partes de África. Y uno de los problemas es de que estos virus es causada por dos virus, ¿no? Uno que se llama el virus del mosaico de la caña, y otro que es el virus del moteado del maíz. Y se pueden transmitir de manera mecánica por vectores o semillas. También hay otra enfermedad ahorita que se encuentra afectando el sureste asiático, que igual en esa región de Asia no utilizan la yuca o la cazaba como forma de alimentación, pero muchos de los agricultores son pequeños y subsisten gracias a la producción de la yuca, que la producen y la utilizan principalmente para exportar a China, y China la utiliza como almidón para diferentes procesos alimentarios, ¿no? Y por otro lado, tenemos la enfermedad del fruto rugoso café del tomate, que es una enfermedad emergente. Salió en Jordania hace 3 años, más o menos 4 años, y se encuentra y se está moviendo de manera muy rápida en el planeta, ¿no? A los principales productores de tomate. Y uno de los problemas principales es de que este virus se transmite por semilla. Entonces, si, por ejemplo, en Jordania, que se produce semilla, esa semilla se exporta a otros lugares del mundo, y a la hora que ellos plantan, con que las tasas de transmisión no es tan elevada, pero con que una semilla salga infectada con este virus, causa casi un 100% de transmisibilidad, porque se transmite de manera mecánica. Entonces ahí tienes como dos partes, dos dinámicas dentro de la infección, ¿no? La primera sería como mover esta semilla con el patógeno, que en este caso es un tobamovirus, a otra parte del mundo que no es detectada, y pues imagínense, tratar de detectar una semilla dentro de cientos o de miles, pues a veces resulta un poco difícil, y los protocolos no están diseñados para detectar este tipo de patógenos. Y el segundo problema es de que como es un virus que se transmite de manera mecánica muy eficiente, pues cuando tienes una planta, el 100% de tu cultivo se puede ver afectado, ¿no? Y ahorita en México ese es un gran problema, porque se está distribuyendo esta enfermedad en Michoacán y en el norte y en Sonora, Sinaloa, ¿no? Esas regiones. Y bueno, y este sería como el panorama agrícola que podemos ver nosotros allá en México. Esta foto la tomé ahí por Pátzcuaro en un cerro. Podemos ver que hay el bosque, están unas regiones como de transición, unos campos de cultivo. Aquí se pueden ver las zonas de cultivo. Pero aquí alguna de las cosas que estamos perdiendo de vista son los virus, ¿no? Porque los virus se encuentran ahí, y ellos tienen su dinámica de que están infectando a sus hospederos principales o primarios, pero muchas veces lo que ocurre es un movimiento de los virus en la naturaleza, ¿no? Que normalmente lo que se hipotetiza es de que se van de las áreas silvestres por medio de vectores u otro tipo de mecanismos a los cultivos, a los monocultivos. En esos monocultivos es como una caja de Petri diseñada para que los virus se puedan de esparcir de manera muy eficiente, y a su vez puede ser que ya se multipliquen los virus, se especien
en los cultivos y vuelvan a brincar al hábitat natural, a otro tipo de hospederos, ¿no? Porque tomemos en cuenta que en la naturaleza pues hay muchísimas más especies que un monocultivo, ¿no? Y es más o menos lo que trata de explicar esta diapositiva, que mientras más monocultivo hay mucha más oportunidad de que haya enfermedad. Tienes estas zonas de transición entre el monocultivo y la área natural, que sirven como puntos como de filtrado, de tamizaje para seleccionar a cuáles virus pueden moverse a un lugar o al otro. Y las áreas silvestres, ¿no? Que por ser silvestres y tener una cantidad una riqueza de especies diferente a los monocultivos, pues la probabilidad de que tengas mayor número de virus es igual mayor, ¿no? Y no hace mucho, apenas hace 3 meses, sacaron este modelo teórico sobre la evolución neutral de las infecciones, que es básicamente la misma idea, pero ya aquí ya haciendo el esquema un poquito más complicado acerca de cuáles son las diferentes especies que se encuentran por nichos ecológicos o por ecotipos, y cómo es que los diferentes virus patógenos se pueden estar moviendo entre ellos, y que hay diferentes tipos de especialización, ¿no? Que sería la especialización de ese tipo de ese ecotipo a un ecotipo diferente, que se puede volver a especiar manteniéndose en ese mismo ecotipo, o migrar a un ecotipo también diferente. Y pues imagínense esto en los parches ecológicos, porque pues, los virus son pequeñitos, ¿no? Entonces tienes una comunidad viral en un pequeño espacio, tienes una comunidad viral bastante grande, y las dinámicas de infección también ocurren a otra escala, ¿no? Como igual ocurren los procesos evolutivos. Entonces es un modelo bastante interesante que explica un poco las cosas que les voy a platicar, que son los viromas de plantas, ¿no? Hace poco publicamos un white paper que le llama, es así como manipulación de las áreas del fitobioma en áreas naturales o de transición. Y nos enfocamos un poquito en el fitobioma como reservorio de ya sea el microbioma, bacterias, hongos o lo que le llamen que sea eucariota, y los viromas, ¿no? Y todo esto forma parte de un fitobioma, ¿no? Entonces ahí tenemos una breve explicación de pues, las oportunidades y lo complicado que puedes llegar a ser analizar toda esta diversidad biológica. Porque, pues, como ya habían visto en presentaciones anteriores, pues los microbiomas para estudiar bacterias se utilizan un tipo de marcadores, o estudiar hongos otro tipo de marcadores, y para los viromas no tenemos marcadores per se, porque los virus no son monofiléticos, en ese sentido. Entonces ocupamos utilizar otro tipo de marcadores, que en este caso sería como genomas completos. Y tenemos diferentes tipos de viromas, ¿no? Uno de los viromas que podremos tener, uno de los escenarios, es que tenemos toda una diversidad de plantas. En este caso aquí puse unas pastos, frijoles, betabel, unas compuestas. Y dentro de este ecotipo, le llamaremos, podemos encontrar a toda esta diversidad de virus. Pero pues igual podemos hacer un viroma por grupos. Entonces aquí lo que hice fue hacer un poquito más claros en las orillas estas especies vegetales, y nomás resaltar las zonas de interés, ¿no? Que en este tipo de trabajo sería así como si fuera una milpa, pues aquí está el frijol, aquí está el maíz, y aquí están unos hospederos secundarios. Entonces, a ellos les va a pertenecer a otro tipo de viromas, ¿no? Vamos a empezar a hacer una selección de ello, ¿no? Podemos hacer un viroma por un grupo de hospederos, ¿no? Por ejemplo, en este caso escogía todas las monocotiledóneas.
que ya sean pastos, ya sea sorgo o ya sea maíz, porque dentro de la teoría de evolución viral pues, normalmente estos es más fácil de que un virus de pasto se mueva a otro pasto que a una dicotiledónea, ¿no? Aunque hay sus excepciones. Y pues podemos tener un viroma por un grupo de hospederos, que en este caso sería nomás seleccionar a lo que es el maíz y hacer el viroma dedicado al maíz. Y a partir del 2005 se empezó con la secuenciación masiva, y es un poquito de lo que ya habían hablado, de los metagenomas, ¿no? Que se hace una colección de diferentes muestras de plantas, o de lo que quieran, en este caso son plantas, se extraen los ácidos nucleicos y se ve la diversidad viral, ¿no? Le pusieron otro nombre cuando haces la separación entre la naturaleza silvestre y los monocultivos. Que entonces ya al separar las diferentes especies, lo que se pueden ver cuáles son los hospederos para cierto tipo de virus que se están moviendo entre la vida silvestre y los monocultivos. Otra cosa que se puede hacer es muestrear todas las plantas de una sola especie, identificar cuáles son los virus que atacan esa especie en particular. Y la otra sería la cuestión de muestrear una sola planta e investigar cuáles virus tienen, ¿no? Y eso normalmente es un poquito más costoso, pero pero ya se está haciendo y es una de las cosas que estamos trabajando. Y pues aquí está la representación de que a partir de esa fecha, pues el descubrimiento de virus nuevos, de genomas completos, en cuestión de virus, aumentó de manera pues casi logarítmica, ¿no? Y esta es una pequeña imagen de que ha habido tanto éxito con la aplicación de análisis metagenómicos, que se han detectado muchísimos virus nuevos, hasta incluso las revistas ya tienen una sección para nuevos reportes, porque antes estos nuevos reportes podían pasar como si fuera una publicación nueva, pero pues básicamente una planta que agarras en naturaleza va a tener un virus nuevo, entonces eran demasiados reportes y ya perdió su originalidad. Entonces ya empezaron a hacer estos nuevos reportes, y a partir de esta de esa explosión de virus nuevos, pues empezaron a cuestionarse de que si en realidad pues hay plantas que son libres de microbios, ¿no? Que si es realidad o no. Y se han estado viendo de que la metagenómica ha abierto una nueva dimensión dentro de la diversidad viral, y ha cambiado un poquito los paradigmas del patobioma, que en este caso pues trabajo con patógenos, o del microbioma en general, o del fitobioma en general, ¿no? Y pues mucho de este tipo de información ha cambiado un tanto la idea de cómo se ve la taxonomía en virus, cuando se utiliza la metagenómica, ¿no? Entonces, otra vez llegamos, ¿no? Tenemos las plantas, sacamos sus ácidos nucleicos, los secuenciamos, los metemos a nuestra tubería de bioinformática, sacamos los resultados y podemos hacer árboles filogenéticos para ver la diversidad, etcétera, para ver cuáles son las especies que se están relacionando entre sí, o cómo se encuentra la evolución. Podemos trabajar con conteo de virus en estas muestras, y al final de cuentas podemos tener un solo campo de cultivo, o podemos hacer varios campos de cultivo en una misma localidad, o podemos muestrear demasiados campos de cultivo y hacemos unos análisis de viromas un poquito más complejos. El problema es cuando tenemos este tipo de datos, si encontramos un virus diferente por cada uno de ellos, pues
hacer un paper con 20 árboles filogenéticos, pues se vuelve un poco tedioso, ¿no? Y hacer conteo, que fue en colaboración con Laura Silva Rosales, mi asesora de maestría, y con mi actual asesora de posgrado, que se llama Karen Garrett. Y es un trabajo de análisis de redes en viromas de papaya, en cultivos de papaya de 2 diferentes regiones agroecológicas. Igual unos datos que siempre son interesantes. Pues la producción de papaya en México es bastante grande. Tenemos casi 950 millones de toneladas de papaya en la producción, y exportamos alrededor de 168,000, y estas son como 93 millones de dólares, ¿no? Entonces, produces alrededor de 60,000 empleos directos. Somos el 4º productor mundial, el primer exportador mundial, y el primer consumidor de Estados Unidos. Estas son las regiones potenciales de producción de papaya, básicamente en todo el país. Pero hay una región en Chiapas que es muy buena produciendo papayas y es una de las principales exportadoras. Entonces, en trabajo con ellos, había un problema en esta región. Ellos tenían plantas de papaya infectadas con un virus que se llama el PRCB, que sería la papaya ring spot virus, o el papaya de la mancha anular, que se transmite ya sea de manera mecánica o por insectos vectores. Y una de las cosas que ellos hacen es cuando las granjas de papaya se encuentran llenas llegan a un umbral de enfermedad de arriba del 30%, o sea que el 30% de las papayas se ven que están enfermas con los síntomas de este virus que se llama mancha anular o PRCB, lo quitan y vuelven a sembrar. Pero una de las cosas que pasaba es de que ellos, a la hora de estar haciendo el manejo, cada que observaban una planta de papaya con los síntomas, la remueven y esperaban quitar la enfermedad de estas granjas, ¿no? Pero no ocurría así. Entonces ellos querían saber qué es lo que estaba pasando o por qué seguía reinoculándose sus plantas de papaya. Entonces nos dimos a la tarea de muestrear plantas asintomáticas de papaya, plantas con síntomas diferentes a PRCB, que les llamamos otros síntomas, plantas con síntomas de PRCB, muestramos malezas y a su vez muestramos una serie de insectos que podrán ser vectores. Así es como lucen más o menos los campos de papaya. Esta es una compañía que se llama Kena Casarrubias, ella fue la que hizo las colectas. Y se fijan, tenemos las plantas de papayas, algunas se ven con diferentes coloraciones, tenemos aquí todas las malezas y pues muchas hojas sueltas, y eso que puede estar funcionando como inóculo. Entonces lo que se hizo es, las muestras le extrajeron los ácidos nucleicos, ya sean en formas de VLPs, que son Viral-like Particles, o RNAs de doble cadena. Se hicieron las bibliotecas con per-end para Illumina, utilizando el kit de Nextera. Se secuenció con el Illumina HiSeq. Se hicieron todos los ensamblajes de rutina. Se filtró las secuencias y por calidad, etcétera. Se ensambló con el programa que se llama Space. Utilizamos Contix con longitudes arriba de 500. Hicimos una iteración en BLAST, una segunda iteración en BLAST-N. Hicimos un clustering utilizando un algoritmo de Smith-Waterman de alineamientos. Las diferentes secuencias las estuvimos tratando de ensamblar para obtener genomas completos, y así al final obtener estos genomas completos que utilizamos para hacer una cuantificación de estas secuencias, y después utilizamos esta información para crear una matriz bipartita que nos ayudó para hacer los análisis de redes. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados intermedios es
Nosotros pudimos ver contado la diferencia de virus en la costa o en la depresión. Y esta es la diversidad de virus que tenemos. Si se fijan, este tipo de gráficos nos permiten observar hacia grandes rasgos qué es lo que hubo, pero no podemos observar a detalle cuáles virus están presentes o no, porque por aquí se ven unos virus que están presentes, pero no hay mucha más información. Entonces son cosas de las que con los análisis tradicionales no pudimos resolver. Y a la vez teníamos nosotros secuencias virales parciales o genomas completos. Entonces, por ejemplo, una planta o estas plantas que colectamos podían tener varias secuencias virales o un genoma completo. Entonces tenemos una redundancia de datos, y es un poquito lo que trato de enseñar aquí, ¿no? Estos son los genomas completos, más o menos aproximadamente, y esos son los genomas parciales, ¿no? Los genomas parciales tenían mucho más cobertura que los otros, porque son pedazos, como los virus son altamente variables en su secuencia nucleotídica, a veces es muy difícil ensamblarlos. Entonces, aquí por tamaños podemos identificar cuáles son los tamaños del genoma por diferentes grupos taxonómicos y cuál es la cobertura, pero tenemos problema de redundancia. Y pues es aquí lo que voy a platicar poquito, ¿no? O sea, tenemos genomas completos, que si los comparamos a una base de datos, podemos obtener resultados como decir, tenemos 2 especies virales en este conjunto de genomas. Pero cuando tenemos secuencias parciales, podemos encontrar secuencias que se parecen entre sí, pero a la hora de querer clasificarlas es un poquito más complicado y podemos tener redundancia de genomas. Entonces aquí lo que hicimos fue, para este trabajo, quitamos a los genomas completos, a las secuencias parciales y nos enfocamos nada más en genomas completos y a partir de ellos fue que cuantificamos para ver cuál es la abundancia relativa de los virus por grupo de muestreo o por planta. Bueno, aquí va a ser un pequeño paréntesis, porque igual ustedes se recuerdan que para los microbiomas se trabajan un poco con los OTUs o Operative Taxonomic Units, Operational Taxonomic Units, y en virus tenemos una cosa similar, pero que se utilizan para hacer taxonomía de las especies, ¿no? Y las especies virales tienen su propio Comité Internacional de Taxonomía, que se encarga de nombrar los virus, ¿no? Por ejemplo, ustedes están familiarizados con COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, pero SARS-CoV-2 es el nombre de la especie viral, ¿no? Que en este caso sería Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Entonces, por ejemplo, tenemos en la taxonomía de virus, tenemos reinos, tenemos subreinos, tenemos reinos otra vez. Estos son realms que serán como dominios. Filo, clase, orden, género, especie, ¿no? Y estas son las secuencias que les comentaba. La clasificación de virus se da por la identidad de secuencias o cómo se comparan entre ellos. Entonces, si hay especies que son de la misma, o sea, si hay especies que son del mismo grupo, van a compartir un cierto porcentaje de identidad de su secuencia, pero si son de especies entre diferentes grupos, van a compartir otro porcentaje de identidad, y así para o diferentes géneros. Entonces es un poquito de lo que se trabaja con virus, es la secuencia de identidad o también la relación filogenética. Y esto nos ayuda un poco a hacer la clasificación, que es importante a la hora de hacer este tipo de análisis, porque para las bacterias se utilizan los OTUs, pero para los virus no hay gente que a veces trabaja con viral OTUs, que serían como OTUs de tipo virales, pero podemos utilizar en lugar de eso pues, la taxonomía real de los virus para tratar de quitar ese problema de las unidades taxonómicas operacionales, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, lo que encontramos en papaya
fue de que tenemos 3 tipos de papaya, visualmente, bueno, las que son asintomáticas, en amarillo, las que son con otros tipos de síntomas y las que son con síntomas de tipo PRCB. Entonces, aquí una de las cosas interesantes es de que cuando tenemos papayas asintomáticas, tenemos presencia de virus de RNA, cosa que en una planta asintomática no esperarías, ¿no? Esperarías que fuera una planta libre de virus. Por el otro lado, tenemos las plantas con síntomas virales diferentes. Y en su mayoría tenemos virus de RNA, pero hay 2 grupos en particular. Pero los virus de RNA, curiosamente, tienen presencia de virus de DNA, que serían estos bloques azules, y tienen virus de RNA, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver a grandes rasgos es de que hay diferencias entre plantas asintomáticas con otro tipo de síntomas y con síntomas de PRCB, y se encuentran diferentes proporciones. En las malezas que tenemos, porque como son un grupo de malezas, tenemos en su mayoría muestras de DNA o virus de DNA, y tenemos un gran grupo de virus que son de RNA, pero en malezas tenemos muchos más virus de DNA que de RNA, cosa contraria a lo que pasa en la papaya, que tenemos más virus de RNA que de DNA. Entonces eso llama la atención. Y por el otro lado tenemos que los insectos tienen más virus de RNA que de DNA. Una de las cosas importantes a tomar en cuenta es que los insectos también tienen sus estaciones. Entonces, a la hora de hacer los muestreos, puede ser que no encontramos los vectores de los virus que estuvimos buscando, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Estos son otro tipo de gráficos que yo creo que muchos de ustedes están acostumbrados a ver. Y es la misma información, pero ya le ponemos el nombre del género, ¿no? Entonces podemos ver que las muestras de maleza tienen unos virus que se encuentran compartidos, como los vegomovirus, los comovirus, y nada más en estas malezas, ¿no? Pero tienen muestras únicas que son los alfasatélites, o los potexvirus, o los otros potivirus, o mastrevirus, ¿no? Estos mastrevirus son bastante importantes porque no se han reportado en México antes, y este sería como el primer reporte de mastrevirus en México, o si no, debería haber otro, creo que para el norte del país, pero no son comunes, normalmente ellos se encuentran en África. Y aquí podemos observar lo mismo, pero para las muestras de insectos, que tenemos otra diversidad de virus presentes en insectos, que no están infectando a los insectos como tal, pero pueden estar presentes ahí como si fueran sus insectos vectores. Y en papayas tenemos vegomovirus, tenemos comovirus, que están presentes en una región, pero no en la otra. Crinivirus, potexvirus, potivirus, y un virus muy particular que se llama el virus de la melera de la papaya, que no se encuentra todavía clasificado, pero ahí está. Entonces aquí podemos ver el perfil de virus en las papayas nada más. Y observamos algo muy particular, que en las plantas con muestras de otros síntomas, nomás se encuentra presente un potex virus, o en otros síntomas en la costa, se encuentra un potivirus o un nucleorrhabdovirus. Entonces, una de las cosas interesantes es de que en otros estudios que se ha reportado con Laura Silva Rosales es que los potexvirus a veces funcionan como virus protectores. Entonces nos llama la atención que en la naturaleza encontramos solamente este tipo de virus en ese grupo en particular, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es la red bipartita, que es otra forma de analizar estos datos. Entonces aquí estamos analizando las plantas de papaya con virus, ¿no? Ya sean BA quiere decir que son asintomáticas, PS que tienen síntomas de PRCB, o OS que tienen nomás otro tipo de síntomas. Entonces aquí podemos ver la interacción de los diferentes hospederos con los diferentes tipos de virus. Esto lo vemos para el lado contrario, que sería la costa. Y ahí empezamos a ver como una serie de patrones.
Si mal no recuerdan, los cuadros son los hospederos, los círculos son los virus, y en este caso el tamaño del círculo es la abundancia relativa del virus. En este caso sería como la cantidad de lecturas que obtuvimos por secuenciación masiva. Entonces, en este caso, el virus del PRCB se encuentra abundante en las muestras en comparación a los otros virus, ¿no? Que puede decir que estos virus o no están presentes en todas las muestras o sus tasas de replicación son menores. Pero eso se puede corroborar con otro tipo de análisis, ¿no? Como tiempo real. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que los insectos no tienen mucha interacción con las plantas. Es lo que les comentaba, ¿no? Que muchas veces esto ocurre porque a la hora de hacer el muestreo, o una de dos, en el momento del muestreo no había mucho insecto que estuviera transmitiendo los virus que infectan a papaya, o que el manejo que le están dando aplicando insecticidas está funcionando para los insectos que infectan a papaya y que no están transmitiendo virus, ¿no? Excepción de un insecto por aquí que sería lo más lógico, un áfido que transmite al virus de la mancha anular de la papaya, que es el PRCB. Pero, por ejemplo, aquí en este otro caso tenemos a las malezas, ¿no? Las malezas que juntamos alrededor de 10 especies diferentes de malezas por las diferentes regiones. Y los colores morados significan que son especies nuevas que nunca habían sido antes reportadas. Entonces tenemos una diversidad de virus en malezas bastante amplia, y esto sería como se ve toda la red ecológica de malezas, papayas e insectos. En general encontramos 61 secuencias virales completas que corresponden a 57 familias. Y todos los que son los puntos morados son especies nuevas que localizamos en esta región de Chiapas, ¿no? Para ese año en particular, que fue, me parece, 2014. Y aquí les enseño un poquito de los gráficos de las redes, algo que se llama el grado de distribución del nodo, que esto representaría cuántos virus tiene cada uno de los hospederos. Entonces, el hospedero que tiene muchos más virus o presencia viral serían las malezas de la depresión. La depresión en Chiapas es una zona, me parece, es como selva baja, caucifolia, y está muy fragmentada, entre ya sea las regiones de granjas y las regiones locales, en comparación a la costa, ¿no? Que fue una región que es totalmente perturbada, ya fue el cambio de uso de suelo, ya se dio, y normalmente se utiliza para crecer papaya o para ganado, ¿no? Entonces, la diversidad de malezas puede ser más baja en la costa que en la depresión. Entonces, por eso encontramos mucho más número de virus en este hospedero de la depresión, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podemos ver que la papaya con otros síntomas en la depresión es el único que tiene el virus de la mancha del mosaico de la papaya, que era el virus que les decía que es antagónico, que no permite que otros virus infecten a esa planta en particular. Otra de las cosas que pudimos observar con este tipo de análisis es que podemos identificar interacciones. Entonces, por ejemplo, en las plantas de la costa encontramos este PCB, que sería como papaya, como virus 1 y 2, que sería una especie, y se encontraba en pequeñas cantidades en las plantas visualmente asintomáticas de la costa. Entonces es una forma de identificar malezas virus nuevos que están emergiendo en plantas, ¿no? Pero esto se podría corroborar siguiendo con más estudios. También encontramos que en la región de la costa hay un virus que se llama el papaya nucleorhabdovirus, así le pusimos, pero nada más está en la costa, ¿no? Cosa curiosa, que siendo dos regiones próximas en Chiapas, la costa y la depresión,
todavía no se encuentra no se ha movido ese virus a la depresión, ¿no? Y así podemos hacerlo para cada uno de los diferentes grupos. Por ejemplo, en la depresión encontramos este virus que infecta lechuga, pero en este caso lo encontramos también en papayas con síntomas o en papayas sin síntomas. Y estos ocurren ya sea con la interacción de el virus del PRCB en cuestión de las plantas sin síntomas o las plantas con síntomas, este virus que se llama Euphorbia mosaic virus, que se encuentra en malezas normalmente, pero que también pudimos encontrar en las plantas de papaya, ¿no? Que son como ese tipo de interacciones que llaman la atención, porque no habíamos visto que, al menos en México, reportes de este tipo de virus que se llaman vegomovirus infectando papayas en México. Se había reportado en 2017 en Texas, pero en México pues apenas. Y lo que les comentaba, ¿no? A partir de la red bipartita podemos ver las interacciones virales o podemos ver las interacciones entre los hospederos. Entonces, en este caso, la red unipartita nos está informando acerca de la información del manejo de huertos. En este caso, el tamaño del círculo representa una medida que se llama Between Centrality, que sería como la medida de la centralidad intermedia, que sería la vía más corta que conecta la red o cuáles son los nodos que sirven de puentes entre las diferentes muestras, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, las muestras de maleza, pues son las que tienen mucho más tamaño de centralidad intermedia, que en este caso serían las malezas, son las que están contribuyendo al movimiento de patógenos, ¿no? Cosa curiosa, las plantas asintomáticas, si recuerdan, les comenté acerca de que los agricultores estaban teniendo problemas porque sus plantas, a pesar de que hacían manejo, removiendo a las plantas con síntomas de PRCB, en este caso el PS, y ellos la removían y seguían infectándose del mismo virus del PRCB. Entonces aquí podemos observar de que pues las plantas asintomáticas o con otro tipo de síntomas también tienen PRCB y ellas están funcionando como reservorios que hacen que nuevas plantas se infecten con PRCB. Entonces, un problema grande que ocurre ahí es de que tenemos más número de interacciones entre diferentes organismos virales que pueden hacer efectos que se llaman de sinergismo, cuando los síntomas se exacerban o se notan mucho más evidentes, o antagonismo, que es cuando tienes dos virus que uno no deja que el otro se vea, que no cause los síntomas normalmente los comunes, ¿no? En este caso los de PRCB, que eso es el de como las hojas se vuelven rugosas y tienen los frutos tienen un anillo, ¿no? Por eso se llama la mancha anular. Entonces, un poquito de lo que se identificó fue de que hay una gran diversidad de virus en Chiapas. 3 de ellos fueron comunes en las 2 regiones. De los 57, solamente 3 son muy parecidos. Entonces, eso habla un poco de la divergencia entre estos organismos y cómo es que las diferentes regiones, a pesar de que son productoras de papaya, no mueven mucho material entre ambas regiones, ¿no? Cosa que llama la atención. Y que es bueno, ¿no? Porque ellos así evitan el, que haya una epidemia o un movimiento de patógenos más grande. Y bueno. Entonces, para los que son de México, voy a hablar un poquito de este trabajo que realizó mi asesora Karen Garrett, que es Conectividad de la Tierra, y yo lo estoy aplicando al programa de Sembrando Vida. Este artículo en particular o este marco de trabajo
le llamó Global Cropland Connectivity o Cropland Connectivity, que es un factor de riesgo, que es una medida de factor de riesgo en la que nos dice un poco cómo las extensiones de campos agrícolas influencian la conectividad de los patógenos y de las plagas en general, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver aquí en esta región que se encuentra muy rojo, que son regiones de siembra de plátano o de bananas en esa región de África que es Uganda. El movimiento de patógenos ahí se va a dar mucho más fácil que en regiones que los colores son amarillos, son mucho más claritos, ¿no? Porque aquí hay producción de banana, pero no se encuentra conectada con el resto de la producción de banana en las ollas del Brasil, ¿no? O lo mismo pasa con cazaba o con papa. Y esto nos ayuda a entender un poquito de la estructura de las asociaciones de los campos agrícolas y cómo podemos evaluar el riesgo de la transmisibilidad de patógenos. Entonces, aquí utilizamos análisis de redes, que imagínense, nosotros tomamos datos de la producción de banana, y esos datos de la producción de banana sería el cropland density, y lo organizamos en el mapa, del 1 al 19. Pero, por ejemplo, aquí en el número 10, es como la conexión entre dos lugares lejanos o dos lugares que están próximos, y ese 10 es el que hace que haya una conexión entre ambas regiones más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un muestreo para ver en qué lugares hay un riesgo de que haya enfermedades, pues podríamos muestrear toda esta zona o toda esta zona, pero de la manera más eficiente para muestrear sería esta zona, que es como la región en donde se pudiera transmitir un patógeno de una región a otra. Entonces tenemos diferentes índices de, de la red, de métricas de la red, que nos permiten evaluar ese tipo de información. Y pues yo dije, bueno, pues mi jefa ya lo estaba aplicando a cultivos que le llaman RTB, que serían como raíces, tubérculos y banana. Y dije, bueno, si ya está el marco teórico para ello, pues haría bueno aplicarlo pues al programa de Sembrando Vida y ver cómo es que las diferentes plantas que están planteando cultivar, que será la caoba, el cedro, el café, el cacao, hule, canela, etcétera, se podría haber afectado en este programa, ¿no? Que es así un programa de reforestación, que a fin de cuentas, puede estar moviendo patógenos. Entonces, por ejemplo, aquí hice un pequeño ejercicio acerca de cuál es la cantidad de cosecha de maíz, de agave, de cacao, de coco, de hule y de café en México. Y las regiones más moradas son las regiones que más producen algunos de estos cultivos, y las regiones más amarillas son las que menos producen. Entonces, como se pueden dar cuenta, por las regiones productoras de cacao, pues sería más o menos la región de Veracruz y Chiapas, algo por ahí de Oaxaca, pero no en el resto del país. Y lo mismo tenemos para el coco, para la planta de coco, o el agave, que se encuentra un poquito más distribuido, o el café. Y para todas esas enfermedades, para todos esos cultivos tenemos diferentes enfermedades, que en este caso no necesitamos, o sea, podemos informar al modelo qué tipo de patógenos hay en México y qué tipo de monitoreo podemos hacer, pero simplemente podemos tomar en cuenta la conectividad del hospedero, ya sea cualquiera de estos diferentes sí, cultivos, y tomar en cuenta las condiciones climatológicas o medioambientales
que pueden estar haciendo que estos organismos sean mucho más, encuentren las condiciones adecuadas para replicarse y moverse dentro del país, ¿no? Entonces aquí ya aplicamos el mapa de conectividad, el índice de conectividad para los diferentes cultivos. Entonces, por ejemplo, podemos ver fácilmente que hay regiones en México que pues, el maíz se cultiva en todos lados. Entonces, básicamente, no tenemos un punto de referencia para hacer un manejo adecuado de maíz. O tendría que ser una muestra muy grande. Pero, por ejemplo, en la área del agave, pues tenemos regiones que son un poquito separadas, ¿no? Que sería el sur, las zonas del Istmo y la zona hacia el norte de Veracruz, o la zona de Jalisco. Lo mismo para el coco aceitero, que tenemos dos regiones, ¿no? Que podemos separarla en Pacífico y Atlántico, bueno, el Golfo y el Atlántico. O, por ejemplo, podemos ver lo del café, ¿no? Que no tenemos una región de café que se junte la región de Veracruz y de Oaxaca con el sur de México. Cosa que es interesante y que es bueno porque hay una enfermedad en la roya del café que se encuentra afectada, que está afectando zonas de Chiapas y de Guatemala, que por esta misma región que no hay una conectividad, pues esta enfermedad no está llegando al norte de México, ¿no? O más al norte de México, o más al norte de Chiapas. Entonces sería como que si se van a implementar programas de sembrar café en esta zona, pues sería importante como revisar de que no vaya a haber movimiento de enfermedades de la roya del café, de las zonas endémicas, que sería como el sur de Chiapas y Guatemala, hacia el norte, hacia más al norte de Oaxaca o Veracruz. Y para el hule, pues igual, casi no tenemos producción de hule, pero la concentración más grande que tenemos es en la parte de Guatemala, ¿no? Y pues no sé si recuerdan que parte del programa Sembrando Vidas se está extendiendo a otros países de Guatemala, de Centroamérica, perdón, como Guatemala, El Salvador, Honduras. Entonces es también interesante ver cómo es que esta conexión de la tierra puede ser un factor de que no solamente puede ser algo bueno para los agricultores, sino que puede ser también un factor de riesgo, porque puede hacer que haya un movimiento de enfermedades de que ocasione un problema, ¿no? Y dentro de eso también podemos observar que hay todo plan de tener semilleros, de tener viveros y de tipo de transacciones, ¿no? Entonces, esta información también se puede incorporar a este tipo de modelos, y este tipo de modelos nos ayuda a hacer como estrategias de manejo controlado para las enfermedades de plantas, ¿no? Y pues es lo que les estaba comentando un poco, ¿no? ¿Qué tipo de datos se necesitan? Porque una de las cosas que creo que hemos fallado es de encontrar estos recursos de manera disponible en las plataformas de internet, de gubernamentales, etcétera, para poder analizar este tipo de datos y poder así informar a modelos para hacer intervenciones oportunas y evitar que haya pues un problema, ¿no? de enfermedades de patógenos. Y ya para terminar, les voy a hablar un poquito del análisis de viroma del camote en África, que a diferencia del trabajo que se hizo en papaya en Chiapas, en Chiapas teníamos 10 muestras, aquí tenemos alrededor de 1,157 muestras, que pues ya es así como son un poquito más. Tenemos 11 países, alrededor de 45 regiones, 310 granjas, y el muestreo se dio en las principales regiones productoras de camote, ¿no? Que en inglés le llaman sweet potato o papa dulce. Nosotros lo conocemos como camote. Y uno de los problemas principales es de que el camote se hace por propagación vegetativa.
Entonces, cuando se da esta propagación vegetativa, pues si tenemos una planta que está enferma, pues vamos a propagar plantas enfermas, ¿no? Y si estas plantas enfermas se dan de manera, se da en un intercambio comercial que vas con tu tío, con tu vecino y le das una planta de las tuyas porque quizá esta planta salió buena y le das una planta a otra persona una planta enferma a otra persona que tiene otras plantas buenas, pues se van a transmitir más enfermedades, ¿no? Y como son plantas vegetativas, tienden a acumular patógenos. Entonces, de nueva cuenta, ¿no? Utilizamos metagenómica viral y para trabajar con tantas muestras, pues aquí ya fue aplicar un poquito el uso de herramientas, pues bioinformáticas para poder hacer lo que se hizo en papaya a otra escala un poquito más grande, ¿no? Que sería como hacer la automatización. Y hablamos un poco de ello en este Annual Review, que trabajamos en análisis de redes y como un sistema, o un marco teórico para resolver problemas en la fitopatología, ¿no? O en plant pathology. Una de las cosas que encontramos es que de las 1,154 plantas, pues 990 tuvieron presencias de virus, ¿no? Tuvimos una cantidad de muchísimas diferentes especies virales, que es lo que les comentaba de la taxonomía, diferentes géneros, y tenemos aquí ¿qué sería como el tamaño del genoma? Utilizamos RNAs pequeños para hacer el ensamblado de estos genomas, pero pudimos ensamblar genomas completos, pero en gran parte de los casos no pudimos ensamblar genomas completos, ¿no? Y es otra vez el problema de la clasificación. Entonces, aquí ya estoy explicando un poquito lo que es el programa de VINA, que es un análisis, un marco teórico para hacer un análisis de redes aplicados a viromas, que lo que hacemos es clasificar secuencias virales basados en los criterios del Comité Internacional de Taxonomía Viral. Tenemos a partir de ello construimos clústeres de especies con una serie de diferentes algoritmos que ya estaban publicados y que también yo desarrollé. Hacemos una cuantificación y nos vamos a la parte que es el análisis de redes. Eso es un poquito del algoritmo que utilizamos para hacer la clasificación. Aquí tenemos el pseudocódigo, que a grandes rasgos es un algoritmo recursivo que le estoy diciendo, si me encuentras el género Potiviridae, dale esta asignación de marcación de la especie. Y así para cada uno de los diferentes géneros que infectan a plantas, ¿no? Que al fin de cuentas se puede aplicar a cualquier otro tipo de organismos, pero en este caso fue aplicado a viromas porque yo trabajo con virus y son de los organismos que más me llaman la atención. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es de que a la hora de hacer la clasificación, tenemos, si tomamos en cuenta arriba de un 60% de identidad, tenemos este tipo de agrupación. Si cambiamos esta identidad al 90%, 95%, como si fuera un tipo de 16S, un 18S, un ITS, removeríamos gran parte de los links. Los links son como las identidades y cada uno de los contigs es una secuencia. Entonces aquí lo que hice fue utilizar los contigs, compararlos con una base de datos que ya nos había dado de antemano los hits que dan para este tipo de virus, las secuencias de referencia, y al aplicar el algoritmo de VINA, pues removimos un poco de los contigs que no son parte de estos complejos virales, ¿no? Entonces, para el caso de clasificación, esto nos ayuda para eliminar
regiones que son conservadas o un poco espurias dentro de los virus, para que no se tomen en cuenta a la hora de la clasificación, y a su vez podemos utilizar esta información para a la hora de que hacemos la cuantificación, utilizar un meta index que nos va a servir como una guía para a la hora de hacer la cuantificación, que sería esta parte. Hacemos la guía como normalmente la hacen, utilizando transcriptómica, Trinity, Bowtie, BBMAP. Cada una de las muestras tiene diferentes perfiles virales. Entonces, cada uno vamos a construir un meta-index, y de ese meta-index vamos a construir de nueva cuenta, por muestra, cuáles son los genomas que tiene, y vamos a cuantificar cada una de esas partes del genoma para encontrar otra vez cuál cobertura tenemos y cuál es la concentración que tenemos también de los virus. Y al final, para llegar a las redes bipartitas, ¿no? Que otra vez les vuelvo a explicar, los nodos circulares, en este caso los vamos a poner como virus, y los nodos cuadrados los vamos a poner como el hospedero. Los links, las asociaciones, se harían en este caso la presencia o la ausencia de estos patógenos, y pues podemos tener diadas, que le llaman así a la interacción de un virus que está conectando a dos diferentes hospederos, o los singletones, que son como un solo virus que se encuentra en un solo hospedero. Y en este caso, el tamaño del círculo sería como la species strength, que es como la fuerza de las especies, qué tanto el virus se encuentra en una cantidad de especies. Y en el hospedero, que sería como el grado del nodo, cuántos virus tiene este hospedero. Entonces podemos informar este tipo de gráficos que nos dicen que tenemos un grupo mayoritario de virus que se encuentran presentes casi en toda el África, ¿no? Que sería Sweet Potato Freddy Model Virus, que es el virus de la como de la mancha, pues las hojas al final de cuentas se ven como si fueran plumitas, ¿no? En las venas. Entonces es el virus del mosaico plumeado del camote. Y tenemos así muchos otros. Y esta información nos deja ver así como que cuáles son los virus que se encuentran dentro de todo este viroma del continente africano. Podemos encontrar cuáles son los virus que se encuentran, haciendo una proyección de un solo tipo de red, cuáles son los virus que se encuentran interactuando más, que en este caso serían como esta región en rojo. Pero si se acuerdan, teníamos África es un continente muy grande, entonces utilizamos la conectividad de la tierra, o la conectividad de los cultivos. Aplicamos ese modelo le extrajimos los datos de la secuencia de los hitos de muestreo, y ese le aplicamos un algoritmo de clusterización. Entonces esto nos permitió identificar 5 regiones en África, que a su vez nos dejó identificar que hay 5 diferentes comunidades o poblaciones de camote, y a cada una de ellas hicimos un análisis de redes. Y esto nos deja identificar cuáles son los virus que se encuentran ya sea en el este de África o en el oeste de África, y así poder hacer análisis para manejo o para hipótesis ecológicas, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el análisis de redes nos ayuda a visualizar y a concentrar la información de este tipo de análisis para identificar de manera rápida, relativamente, cuáles son los virus de mayor importancia. Porque aquí lo que podemos ver es que tenemos muchos virus por aquí o por allá,
pero nomás se encuentran en una planta, o en dos, o en tres, no se encuentran en toda la región. Entonces, muchas veces lo que eso quiere decir es de que les llaman escapes, ¿no? Son virus que encontraron cómo infectar esa planta, pero no encontraron cómo seguirse reproduciendo en esa planta, ¿no? Como un poco lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Que encontró un hospedero intermediario que pudo replicarse y después brincó a los humanos e hizo esta pandemia generalizada, ¿no? Entonces, un poquito más o menos la idea de lo que les quería compartir el día de hoy. Y pues agradecer aquí a todos los colaboradores de la Universidad de Florida, del CIMBESTA Irapuato y del Centro Internacional de la Papa, que es con quien trabajamos estos análisis en camote. Y por mi parte es todo. Pues muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar a la parte de si nos hacen llegar sus preguntas, eh, le vamos a dar lectura. Y entonces tenemos una primera pregunta muy interesante de tu plática. Me gustó mucho esto que nos contaste. Y pues aquí tenemos una pregunta de Anaid Guerrero que dice, ¿qué tips para ensamble de virus nos pudieras dar? ¿Y qué tipo de bibliografía recomiendas para aprender a hacer análisis de redes? Sí, bueno, para los virus es un poquito, se pone complicado de repente porque son medio diversos, pero si estamos hablando de secuenciación masiva, a mí lo que me gusta mucho utilizar son genomas, digo, son lecturas per end de entre 100 y 150 nucleótidos por ilumina, ¿no? Así con eso no, casi nunca hay falla disculpen, para ensamblar genomas completos, ¿no? También podemos trabajar con RNAs pequeños y también tenemos un poquito de más ruido, pero igual funciona. Pero yo creo que uno de los puntos más cruciales es el tipo de metodología del ensamblaje. Sí. En este caso yo utilizo un software que se llama Virus Detect para RNAs pequeños, pero de la otra manera, yo trabajo cuando hago mi tubería bioinformática personal, utilizo Spades, que es un software de ensamblado de genomas pequeños, que es bastante robusto. Tiene una opción que se llama MetaSpades, que es un poquito más flexible y deja hacer el ensamblaje de genomas virables que son variables, ¿no? Y literatura, para hacer redes, yo creo que mi asesora, esta Karen Garrett, es una de las expertas en redes, en plantas. Entonces yo creo que ella sería como que una muy buena referencia para leer, sobre todo este artículo que lo encuentro. Ese me perdió. Igual si Sí. por ahí debo de tener mi Twitter, creo que ahí lo puse. Entonces si quieren ahí información o algo, pues ahí me echan un grito. Si no, ahorita les paso mi correo, se me olvidó ponerlo en las diapositivas. Pero, ¿dónde está? Ahorita sale la publicación esta, el de Network Analysis, porque ahí hablamos un poquito de todo, de todo lo que hacemos en redes aplicados a la fitopatología, ¿no? Que al final de cuentas se puede aplicar a otros sistemas, no necesariamente fitopatología, a lo que quieran, pero ahí tenemos un buen resumen, ¿no? De todas las metodologías y todos los archivos que nosotros utilizamos. Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Nomás cambia el objetivo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nada más me gustaría ahí agregar un poquito que existen diferentes
programas para poder buscar virus, ¿no? A partir de ensambles metagenómicos o de metagenómica viral, y siempre y cuando depende mucho de con qué se trabajan o no. Ahorita, pues Ricardo les comenta acerca de este programa que se llama Virus Detect, pero es específicamente para esto, de análisis de viromas de plantas. Entonces, Sí. otra pregunta aquí. Aquí nos pregunta Omar Carrasco, dice que en caso de genomas completos, la depuración de datos se puede automatizar. Caso de genomas completos. Se puede automatizar, pero la cuestión sería que es así como Sí. depurar de qué, ¿no? Así como de secuencias que no se parecen o de los Sí. pederos. Porque muchas veces lo que puedes hacer es remover las secuencias del hospedero. Si tienes el genoma del hospedero, pues lo remueves, ¿no? Utilizas igual un programa de informática como Bowtie para hacer todas las secuencias que sean de los hospederos, las remueves y después ensamblas y eso ya te depura mucho y te hace que tus genomas virales salgan completos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero depende, ¿no? Porque, por ejemplo, tú que tienes muestras ambientales, Ajá. pues no vas a tener un genoma, ¿no? De algo. Entonces no te va a servir, pero así. Sí, creo que la pregunta es un poquito ambigua, entonces si nos puedes especificar un poco más a lo que te refieres con depuración, o sea, ya podemos, igual Ricardo te puede contestar más a fondo. Nos pregunta aquí Humberto Noriega, ¿cómo determinan el tipo de muestreo a usar para rastreo de virus en suelo y en maleza y en plantas? Esa es muy buena pregunta. Uno de los problemas más grandes que se tienen a la hora de muestrear es de que pues no puedes muestrear todo, ¿no? Y la segunda es de que, por ejemplo, ahí en el trabajo de papaya en Chiapas, se muestreó eh, unos campos de cultivo que nos dieron acceso a los mismos agricultores, y se muestreó ya sea las plantas, que no, sin síntomas o con síntomas, etcétera, ¿no? Pero normalmente uno de los problemas que tienen los virólogos es de que muestreamos plantas que tienen síntomas. Entonces, esa es una de las cosas de que yo recomendaría no hacer, porque pues ocupas muestrear todo para ver qué es lo que tiene de manera evidente o qué no tiene de manera evidente, ¿no? Y muchas veces lo que se utiliza para este tipo de, si vas a muestrear una granja, un área delimitada, hacer muestreos de tipo zigzag, este, y eso normalmente ayuda a que se haga un buen tipo de muestreo. En otros casos, por ejemplo, en el de África, tenemos, pues es un continente bastante enorme, entonces tenemos aquí, pues las zonas de muestreo muy localizadas, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte de Nigeria, pues hasta acá arriba se cultiva camote, ¿no? Pero pues en esta zona se encuentra Boko Haram, que es el grupo terrorista entonces pues los investigadores no fueron a muestrear ahí, ¿verdad? Entonces me imagino que es algo similar si te vas a muestrear algún lugar de la Sierra de Guerrero, donde haya amapola, pues igual ahí es un poquito complicado, ¿no? Pero pues entonces así con ese tipo de cosas, ¿no? Pero si tienes una área determinada que es de libre acceso, pues por zigzag y ya con eso puedes hacer. Y sobre todo mantener los números, ¿no? Si vas a hacer 5 diferentes lugares, pues trata de trabajar con un número muy similar de muestras para cada uno de los lugares, y porque muchas veces se puede utilizar la rarefracción, pero también tiene sus detalles, ¿no? Sí. De que pues si muestras en un lugar 200 y en el otro 20, pues aunque le hagas rarefracción ahí,
muchas veces pues no te va a dar la misma, no te va a dar mucha resolución, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, otra pregunta que nos hace aquí Armando dice, hola, buenas tardes. ¿De qué manera se pudiera escalar este tipo de investigaciones al sector privado? Gracias. Esa es una buena pregunta. Yo creo que por ejemplo, los análisis de diagnóstico que se hacen ahorita son así para muestras así. Tienes, por ejemplo, ahorita estuve trabajando un poco con el problema del virus del rugoso café del tomate, ahí en México, y muchas veces, lo que se prefiere hacer es así como tomar la muestra, mandarla al CESAVEG o hacer este tipo de cosas, amplificar por PCR. Aparte que dura muchos días, también los costos no son tan baratos. Y hay lugares de secuenciación que son muy baratos, que tú juntas tus 96 muestras y las mandas a secuenciar, no te sale muy caro cada una de ellas, ¿no? Y con esto del multiplexing, este, pues se le puede sacar demasiado provecho a ese tipo de análisis, ¿no? Pero sí ocuparías tener así como que bastante capacidad, o sea, bastantes muestras para poder sacarle provecho si eres una empresa, ¿no? Pero yo creo que se puede y yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Porque ahorita si utilizamos herramientas como PCR o ELISA, ese tipo de cosas para detectar enfermedades, este, pues te dice nomás un tipo de patógeno, ¿no? Pero ahorita se está viendo de que hay muchísimos tipos de patógenos, por ejemplo, lo que vimos en papaya, de que incluso las plantas que se ven asintomáticas tienen muchísimos virus, ¿no? Entonces es una forma como que de hacer una buena cobertura en términos, ¿cómo se puede decir? Pues la resolución que quieres dar, ¿no? De tus resultados, ¿no? Yo creo que se puede vender, eso se puede vender bien. Por ejemplo, no, ahorita, creo que en Ohio o en Pittsburgh, no me acuerdo dónde se llama, es una empresa de secuenciación, cuesta alrededor de $70 por muestra de metagenómica, ¿no? Vale. Así, secuenciación masiva por $70 creo que está un poco accesible, ¿no? Igual no tanto, pero pues si lo vendes bien, pues está mucho más accesible que cualquier otra cosa, ¿no? Porque tú puedes mezclar, puedes hacer, juntar muchísimas muestras de una sola granja y ver, mira, tenemos estos problemas, y es lo que yo estaba comentando, ¿no? Que es el manejo de viromas. Vas a una granja, esa granja muestreas todas sus plantas, ves cuál es el viroma que hay y a partir de eso puedes dar tus recomendaciones, ¿no? Para una granja o para diferentes granjas, o no sé, depende, ¿no? Pero es buena pregunta y yo creo que esa es la siguiente etapa, ¿no? En cuestión de diagnóstico. Ok. Aquí tenemos otra pregunta de Humberto Noriega y nos pregunta, para la extracción viral de plantas se selecciona órganos vegetales que presenten signos que indiquen activación del ciclo lítico o se obtienen en estado lisogénico. En plantas, esa terminología no se adapta no se utiliza tanto, pero lo mejor, al menos en virología en general, lo que se recomienda muestrear son las plantas del ápice, las más tiernas, porque esas hojas son las que te dicen si hay una actividad viral activa, en lugar de solamente la hoja sintomática, ¿no? Porque pues, puede ser los síntomas, puede ser causa de una deficiencia, puede ser causa de una infección secundaria de un hongo, de una bacteria.
Entonces, haciendo eso de que colectando las hojas apicales, que son las más nuevas y que tendrían como que el virus activo, esa sería como que la mejor zona para muestrear. Y en lo personal, yo creo que no se necesita muestrear hojas con síntomas, ¿no? Ujú. Porque puede ser que eso te haga un poquito de sesgo en tu muestreo. Ok. Porque dices, Ajá. estoy muestreando todas las plantas que tienen un solo síntoma, pero pues igual y tu problema es con unas plantas que tienen no síntomas, ¿no? O Ya. alguna de esas otras plantas te pueden decir otra cosa, ¿no? Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. Ah, ok. Muy bien. Nos pregunta aquí Omar Carrasco aclarando su pregunta anterior y dice que se refiere a la automatización en la curación de los resultados. Ya. Pues normalmente para ello, normalmente lo que a mí me ha servido bastante bien es hacer varias iteraciones de un mismo proceso para que refine, ¿no? Entonces, por ejemplo, si haces una búsqueda de un virus o de una serie de secuencias en una base de datos, y lo que te sale como ruidoso, lo descartas y con lo que te queda lo vuelves a meter a la base de datos para ver qué es lo que pasa. Por eso en uno de los flujos de estos de trabajo de las tuberías, tengo una iteración del ¿Alguna proceso, ¿no? Por ahí estaba, pero Ok, entonces normalmente para eso sirve para eso funciona muy bien las iteraciones, ¿no? Repetir el trabajo para que se depure. ujú. Aquí tenemos otra pregunta de Daisy María Obispo, que nos dice, gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿qué base de datos usaron para la clasificación taxonómica de los virus y qué estrategias bioinformáticas usaste para la recuperación de los genomas virales y que la abundancia relativa detectada tenga mayor aproximación a la carga viral real? Hijo, Ujú. este, Sí. pues la última parte, está bastante complicado, ¿no? Porque la carga viral real, eh, tendría uno que hacer como un muestreo del, de la misma planta, así como más de 3 veces, para poder, más o menos estimar, si tu número de lecturas, está funcionando, está, este, constante en tus diferentes zonas. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una hoja vieja que una hoja joven, ¿no? En cuestión de replicación viral, ¿no? Entonces, para hacer la aproximación a tu carga viral, ocuparías muestrear diferentes regiones para ver si las diferentes regiones tienen una misma tendencia o no. Pero a veces el problema es de que como eso necesitas mucho dinero, pues eso no te permite, ¿no? Otra forma de lo que yo pensaría, de la carga, para checar la carga viral, es como agregar controles, y normalmente que se utilizan, de muestras blanco, como para ver, bueno, si yo estoy metiéndole un microgramo de virus de RNA o de virus de lo que quieras, en tu mismo, en tu mismo chip de secuenciación, pues ese lo vas a utilizar pues como tu blanco, ¿no? Es decir, si aquí metí un microgramo de RNA, sobre este microgramo yo voy a poder cuantificar cuánto virus de más o de menos tengo sobre mi carga viral, ¿no? Que serán como diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en el software de Virus Detect, lo que hicieron fue agregar oligonucleótidos así pequeños porque están trabajando con RNAs pequeños
unos primers, lo agregan a la secuenciación, bueno, a la muestra, a cada una de las muestras, y eso lo utilizan para, como blanco por muestra, ¿no? Que te puede dar también una idea cuál es la carga viral que tienes, o de qué tanto estás perdiendo en el proceso de secuenciación, etcétera, etcétera. Y la base de datos, utilizamos la base de datos bueno, en Virus Detect, es un software que lo diseñó Jan Croise, es del, pues sí lo conociste, ¿no? Del zip. Sí. Entonces, como trabajo con ellos, uso básicamente su pipeline, o sea, su tubería de trabajo, de informático, su flujo informático de trabajo, y ellos tienen una página, para, es, para eso, ¿no? Déjala busco y te la muestro. Ay, Sí, pues como mencionaba hace rato, sí es un programa que está especializado para este tipo de virus de plantas. Entonces, porque todos los programas que existen bioinformáticos están diseñados para algún tipo de virus. Entonces, este en especial está diseñado para detectar genomas de virus que infectan a plantas a partir de una secuenciación de microRNAs. sí, y por ejemplo, y esta sería la base de datos, que creo que sí la puedo pegar en el chat. Sí, claro. A ver, creo que ya se me perdió. Ya. Ya pegué el link de la base de datos. Y es una base de datos bastante interesante porque está curada. Y se fijan, tenemos U95, U97 y U100. Entonces, en cada uno de los diferentes, como umbrales, así como aquí se tienen todas las secuencias que tienen 95% de similitud o de identidad, aquí el 97 y aquí las secuencias que son únicas, ¿no? Entonces, como a mí me gusta trabajar un poquito más con todas las plantas, con todos los virus que se parecen un poquito más entre ellos, pues tenemos el mismo software de estos cuates, cataloga cada uno de los diferentes grupos por en algas, bacterias, hongos, invertebrados, plantas, protozoos y vertebrados, ¿no? Entonces, pues yo me voy a plantas y es lo que descargo, ¿no? Esto es por un lado. La otra parte, la otra que me gusta es irme al NCBI y tiene una región por ahí tiene una región de virus, que puedes irte a la de taxonomía y bueno, pues eso sería como que toda la base de datos y lo que hago es bajo todo el archivo, ¿no? De virus. Y pues así yo recupero todos los virus que hay, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieres hacer, ¿no? Si no estamos buscando nada más virus de plantas, pues utilizo una base de datos, ¿no? Si quiero ver qué virus hay en una muestra, utilizo todos los virus que conozco. Entonces, pues ya son cosas que dependen de tu objetivo, ¿no? Uh-huh. Y aquí otra pregunta de Humberto Nerega dice, en su estudio, ¿qué porcentaje más alto encontraron de virus? Dice ribovirus y de adenovirus. Ok, bueno, adenovirus, o sea, No. es un grupo particular de virus, así como una categoría taxonómica que no infecta en particular a plantas, pero si lo que estás pensando es en virus de DNA o virus de RNA, Uh-huh. encontramos muchísimos más virus de RNA en papaya que en que de DNA, ¿no?
Pero en las malezas encontramos muchísimo más virus de DNA que de RNA, ¿no? Y eso se puede ver en estas gráficas, ¿no? Bueno, aquí se puede ver en porcentajes, ¿no? Y muchas veces la cosa es de que los hospederos influyen mucho en el tipo de interacción que tienen con los virus. Y pues las malezas, como tenemos así como diferentes especies de malezas, por ejemplo, no sé, euforbias o portulacáceas o otros pastos en general, son como que muy populares para los vegomovirus, ¿no? En general, o las mosquitas blancas que se andan por ahí comiendo este tipo de plantas en malezas, y es por eso que encontramos más, ¿no? Y a diferencia de las papayas, ¿no? Que las papayas no son tan apetecibles porque pues el látex de la papaya no es tan, pues es un poquito, este, como de mecanismo de defensa, ¿no? Contra insectos, por su sabor y eso. Entonces, pues por ahí, ¿no? Pero depende, ¿no? Depende del grupo que estés trabajando y con las muestras que estés obteniendo. Y también es importante tomar en cuenta que el tipo de extracción que tú vayas a utilizar para tus virus, ya sea de DNA o de RNA, pues va a ser diferente, ¿no? Porque pues para sacar virus de RNA normalmente utilizas una extracción de RNA o virus de DNA, una extracción de DNA, ¿no? Entonces, si haces una extracción de DNA, pues ya perdiste los de RNA. Si haces una extracción de RNA, pues perdiste los de DNA. Entonces, normalmente cuando haces precipitación de viriones, que son las partículas virales, ahí sí puedes recuperar de DNA y de RNA, pero depende de lo que vayas a hacer, ¿no? Por ejemplo, Sí. en de papaya hicimos partículas virales y RNA de doble cadena. En el de camote trabajamos con RNAs pequeños, que los RNAs pequeños normalmente, por lo de los mecanismos de silenciamiento, etcétera, tanto los virus de DNA como los de RNA, producen RNAs pequeños, ¿no? Que se pueden utilizar para identificar los dos tipos virales. Aquí Anaí Guerrero hace dos preguntas ya que casi contestaste con lo que comentaste hace rato. Bueno, ya están creo que contestadas. Foro de plantas, ¿qué base de datos recomiendas para hacer anotación de virus? Y la otra es, cuando haces viroma, entonces habría que hacer extracción de DNA y RNA. Sí, sí. Y es que muchas veces depende, ¿no? Porque, por ejemplo, hay grupos por ejemplo, si hubiéramos hecho un análisis de virus de RNA en papaya, hubiéramos perdido de vista de que si hay algunos poquitos que están infectando papaya, ¿no? En este caso. Pero si nosotros en la literatura sabemos que los virus de DNA no son problema para papaya, pues dejamos a los virus de DNA a un lado y solo nos enfocamos en RNA, en viromas de RNA, ¿no? Pero a veces para matar los dos pájaros de un tiro, secuenciar RNAs pequeños funciona, ¿no? Para así identificar cuáles dos hay y pues ya dependiendo de eso puedes decir, pues tenemos muchos de DNA o muchos de RNA, ¿no? Y las bases de datos para la notación, pues más que anotación es identificación, ¿no? Porque a diferencia de de bacterias, organismos más complejos que sí se anotan, entonces es que los virus son chiquititos, ¿no? Tenemos así como no son tan grandes, entonces con BLAST es una buena aproximación, ¿no? Para identificar qué virus hay o no. Claro, sí, sí, sí. Y aquí tenemos otra pregunta, una pregunta de YouTube que nos dice Michael Burton.
Hola, tus muestras al principio, ¿qué fueron? ¿Algún tipo de aplicón o todo el genoma virómico, dice? En las de papaya, identificamos a los dos. Agarramos, bueno, teníamos amplicones, secuencias parciales, y por fortuna teníamos genomas completos, pero la mayoría eran genomas completos, entonces nos fuimos por genomas completos porque muchas veces es un problema, ¿no? Cuando se trabajan con virus es de que en qué punto dices esta secuencia si es un virus o no, No. Ujú. porque puedes tener una secuencia de 100 bases, de 100 pares de bases o de 1000 pares de bases, que se parece a un virus, pero si no tienes la secuencia completa, podrías arriesgarte a decir, ah, sí, esto es un virus completo, pero en realidad puede ser nomás una secuencia viral, una secuencia de la planta que se parece a un virus, ¿no? O de cualquier otro organismo. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Y eso pasa con, por ejemplo, la proteína, la heat shock protein, la HSP. Muchos virus la tienen y también la tienen las plantas, entonces muchas veces encuentras ese cóntigo, esa secuencia como si fuera un virus de planta, pero en realidad es una secuencia del hospedero, ¿no? Más que un virus. Y eso puede pasar con otros organismos, ¿no? Si haces lo mismo con bacterias, o con secuencias de vida libre, ¿no? Entonces ya depende un poquito de qué tan aventado seas, ¿no? En este caso yo mejor me fui conservador, reportando genomas completos y ya sobre eso, porque los que nos interesaba saber era qué genomas, o sea, cuáles son los virus que están más representados en esas muestras, ¿no? Y pues si tienes un genoma completo, pues quiere decir que es más posible que lo tengas que una secuencia parcial, ¿no? Ujú. Sí, y estos genomas completos los recuperaste a partir de la secuenciación del metagenoma, ¿no? O sea, son Sí, genomas recuperados a partir del metagenoma. Ok, otra pregunta sí. que nos hace es, ¿se conservan los virus detectados? No sé, como que Se conservan. conservan, no sé. O sea, creo que No. explicas un poco más tu pregunta, Humberto. In vitro, ah, ok. Que se conservan in vitro. Ah, ok. Bueno, más que in vitro, en plantas, lo que se acostumbra es o desecar las hojas en sílica gel y así las puedes mantener deshidratadas porque pues como los virus están envueltos en su proteína, Ujú. pues no se van a degradar, ¿no? Y pues pueden durar años, ¿no? O la otra es tenerlos en el ultracongelador, el tejido en el ultracongelador, y te duran años, ¿no? Así años, años, años. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que se puede hacer, ¿no? Con las plantas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y ahí se mantiene el virus, ¿no? Congelado, Sí, dentro del sí, mismo tejido donde se hizo la secuenciación. Bueno, la extracción y todo eso, ¿no? Que es aislarlo en un cultivo de células. sí, 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 más que sí, porque ya sé, eso saldría muy caro, ¿no? Y pues normalmente en cuestiones agrícolas, pues no hay mucho dinero para ese tipo de cosas, entonces, lo que tratas es de pues hacerlo más barato y que dure más, ¿no? Por ejemplo, en trabajos que he hecho con el doctor Rodrigo Valverde en la Universidad de Luisiana, estatal de Luisiana, yo me sorprendí porque trabajan con material de secado, con 20 años de antigüedad, ¿no? 30 años de antigüedad, y funciona y le sacamos bueno, ellos le sacan los ácidos nucleicos, me mandan las secuencias y los genomas salen completos, ¿no? Wow. Entonces, son bastante, o sea, es bastante robusto, ¿no? El disecado de plantas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante. Este, Sí, no sé, bueno, creo que ya son todas las preguntas.
que no hay más preguntas aquí en, en, en la reunión y tampoco en Facebook. Creo que serían todas las preguntas. Si ya no tienen ninguna otra pregunta, pues creo que daríamos por concluido el seminario. Bueno, sin antes agradecer a Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. Y pues también, pues muchas gracias a todos los que hicieron preguntas y aquí están, nos están agradeciendo. Muchas gracias a todos los que se conectaron de diferentes partes de Latinoamérica y pues, también de los Estados Unidos. Muchas gracias a todos y pues nos estamos viendo en el siguiente seminario. Y pues muchas gracias, Ricardo. No, pues gracias a ustedes, gracias por escucharme y preguntas ahí en Twitter o en mi correo, ¿no? Normalmente soy más activo en Twitter que otra cosa. Entonces, pues ahí estamos, y pues, ¿sabes? Si tienen más preguntas o dudas, o quieren artículos, pues contáctenme y yo les respondo de regreso, ¿no? Sí. Va. El contacto, No, ¿de qué? el contacto son por el Twitter de Ricardo o también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y les pasamos los contactos de Ricardo si lo quieren contactar. Y pues muchas gracias a todos. Saludos a todos los que se conectaron. Gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Me parece que les vamos a hacer llegar una encuesta para pues, revisar qué les pareció el seminario en cuanto a la organización y en cuanto a las transmisiones. Y también si requieren su constancia, por favor, nos pueden mandar un correo y se las hacemos llegar. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a Ricardo nuevamente. Y pues nos vemos en el próximo seminario, que es el 25 de agosto. Entonces, por acá los esperamos también. Cuídense mucho, síganse guardando en su casa y que estén muy bien. Nos vemos a la próxima.